Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Les recuerdo nuestros canales de redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en YouTube. Les recordamos que esta plática se subirá al canal de YouTube por si no tienen oportunidad de poderla ver o si la quieren compartir con alguien más. El día de hoy tenemos un tema interesante. Me acompaña hoy la doctora Laura Ramos. Vamos a estar hablando hoy sobre las lesiones. Le puse el top 10 de las lesiones más comunes o las entidades o enfermedades más comunes en relación de la piel, por las cuales puede uno acudir ya sea con su pediatra o puede acudir con un dermatólogo. Si quieres pasar a la siguiente. Tenemos el día de hoy a la doctora Laura Ramos, que nos va a estar dando unos consejos rápidos en relación a dermatitis atópica, la dermatitis del pañal, todas esas lesiones que se encuentran en el área del pañal, los piquetes de insectos que son muy comunes, infecciones en la piel, algunas lesiones o manchas en recién nacidos. Estaremos hablando también sobre verrugas, el molusco contagioso, que ahorita platicamos un poquito de eso, como que siento que ha habido más en estos últimos años, no sé por qué. Y los hongos, ¿no? Las famosas piñas. Antes de presentar a la doctora, recordarles que la doctora Laura Ramos es pediatra, hizo medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, posteriormente hizo pediatría en el programa del Hospital San José, que ahora es el programa multicéntrico del TEC Salud, y posteriormente hizo una especialidad de dermatología en el Instituto Nacional de Pediatría. Y como todos los médicos que aquí están certificados por sus consejos, ya sea el Consejo Mexicano de Dermatología o el Consejo de Certificación en Pediatría. Recordarles que la gente que sepan cuando va con un dermatólogo, hay dos vías para hacer dermatología. Una es la vía cuando vas a ser dermatólogo de adultos, que hacen su carrera troncal, que es medicina interna, que es una especialidad de medicina interna, es la rama o la especialidad de base para un cardiólogo, para un neumólogo, para un endocrinólogo, y por ahí se puede ir para ser dermatólogo. Y la otra es por medio de pediatría, hacen su residencia de pediatría y posteriormente hacen su especialidad de pediatría. Comento esto porque necesitan tener conocimientos en el rama tanto de medicina interna de adultos como en pediatría, porque muchas lesiones en la piel no necesariamente son enfermedades localizadas, sino puede haber enfermedades sistémicas o enfermedades que tengan otro índole, otro origen, y la piel puede ser una manifestación de esa enfermedad. Entonces, no nomás, por eso cuando a veces uno pregunta, oye, una ronchita que tengo aquí o algo, a veces uno empieza a hacer preguntas o los dermatólogos empiezan a hacer muchas preguntas que a lo mejor a uno le pareciera muy extraño y realmente lo que tratan de buscar es que no vaya a ser el origen o una manifestación de una enfermedad de base. Ok, si quieres pasamos a la siguiente. Y bueno, la doctora, ella me comentó que su gran pasión es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica, yo creo que si pudiera yo atreverme a decir que los laboratorios, los laboratorios encargados de hacer productos de la piel, yo creo que donde más le invierten es la dermatitis atópica. Hay cremas y cremas y yo creo que cada mes o cada año salen cremas diferentes y bueno, no sé, ¿nos quieres explicar un poquito qué es la dermatitis atópica? Yo creo que es el dolor de cabeza de muchos médicos, de muchos papás, porque es algo muy crónico, ¿no? Yo creo que ahorita me comentas un poquito, pero si no le das una buena explicación, esos pacientes van a estar brinque y brinque con médicos, con tratamientos y de repente llegan con lesiones que quizás son completamente diferentes a una lesión que se hubiera visto desde el inicio, ¿no? Así es, totalmente. Pues gracias, Héctor, por invitarme y bueno, para mí es un gusto poder hablar sobre estas enfermedades de la piel y pues uno de los así top 10 de esto que has elegido para poder platicar hoy, pues sin duda es la dermatitis atópica. Y pues dermatitis atópica, como bien lo comentas, pues es una enfermedad que es crónica y que es recurrente. Y bueno, pues esta enfermedad, una de sus características pues es la piel seca. Como lo vemos un poco en estas imágenes y pues esto hace que todos los pacientes dentro de su tratamiento pues requieran como esta restauración de la protección de la piel y por esto
pues hay como tanto que se ha investigado acerca de diferentes productos para hacer esta restauración de función de barrera de la piel. Y bueno, pues la otra característica de la dermatitis atópica, además de la piel seca, pues es que estos niños cursan con inflamación, pues tienen enrojecimientos en diferentes áreas de la piel. Y nosotros los dermatólogos pediatras, pues como tú decías también, podemos verlo como desde el punto de vista integral. O sea, un paciente que tiene dermatitis atópica, pues no solo nos fijamos en que tiene estas lesiones en la piel, sino sabemos como dentro del origen que este puede ser como de muchos factores. Entonces, si bien la parte piel seca es algo importante, la parte de inflamación es otro de los puntos a considerar. Y pues en algunos de estos pacientes podemos tener asociación con otras enfermedades de origen alérgico y por eso siempre vamos a preguntar sobre si hay algunos otros datos además de la piel. Entonces vemos si este niño durante sus primeros meses tuvo reflujo o si tuvo alguna problema gastrointestinal que pudiera ser una manifestación específicamente de alergia a proteínas de la leche. Si bien vemos formas súper leves, en las formas que sean moderadas o severas o aquellas que me toca ver que no responden a tratamiento, pues trabajamos en conjunto el dermatólogo y el alergólogo. Y pues a mí me toca mucho como esta parte de hacer algo que se llama educación terapéutica y justo educación terapéutica es cómo lidiar con esta enfermedad que es crónica y recurrente. O sea, no es que cada vez que este niño tiene un brote o una exacerbación de la dermatitis atópica tiene que venir conmigo y pues igual y podemos luego ver y platicar un poco más adelante acerca del tratamiento. Pero pues sí me gusta como comentar esta parte porque por otro lado no es que yo lo vea al paciente con dermatitis atópica y que si ya usamos un tratamiento y el paciente tuvo como un buen apego a esas medicinas y a pesar de eso está muy persistente, pues trabajamos en equipos multidisciplinarios con otras especialidades. Y bueno, pues en dermatitis atópica igual y podemos observar que la distribución de las lesiones, es decir, en dónde se presentan estas lesiones, va a ir como cambiando con la edad. Aquí vemos algunas imágenes de niños pequeños y bueno, en los niños muy pequeños podemos ver que de las zonas que más se afectan es el área de la cara, o sea, a nivel de las mejillas y vemos cómo característicamente esta parte central de la cara está respetada y se considera que es así porque es una zona que produce como más grasa y por lo tanto pues eso lo hace que esta zona sea como menos afectada. Es muy común en esta edad y quizá desde el punto de vista práctico pues saber que el contacto con algunos alimentos o en esta edad que es tan común que las mamás utilicen a lo mejor algún tipo de toallitas húmedas para limpiar la cara, pues si bien no es un proceso que sea como del tal causado por el uso de estas toallitas, sabemos que algunas de ellas pueden tener como ciertos componentes químicos que en un momento dado podrían ser como factores detonantes de los brotes de esta dermatitis. Aquí vemos algunas imágenes de niños ya más grandes y vemos cómo estas zonas que son también súper características en niños más grandes, las zonas de los pliegues. O sea, a veces los papás piensan, bueno, pues es el calor o es esto, algún problema solo externo, y pues sabemos que no, o sea, esta inflamación es una inflamación que tiene diferentes orígenes y que quizá el calor sea un factor detonante, pero que puede haber algo más de fondo. Entonces vemos cómo estos niños tienen estos enrojecimientos, estas placas rojas a nivel del cuello o a nivel de las piernas o a nivel de los brazos. Y entonces esta condición, pues así se controla, va y viene y entonces pues justo toca como enseñar a los padres cómo hacer estos controles, ¿no? Cómo hacer estos cuidados en la piel de ese niño que tiene esta enfermedad. Esta es una niña un poquito ya más grande y vemos cómo vemos estas lesiones que se llaman costras y pues son costras hemáticas, son costras de sangre seca y esto nos indica que esta niña pues se ha estado rascando mucho, o sea, es una condición que genera comezón
De hecho, podemos ver así un círculo entre comezón y rascarse. Y hay muchas teorías o hipótesis acerca de si es algo que viene de adentro o algo que viene de afuera. Y en resumen, sabemos ahora que intervienen tanto factores internos inmunológicos, y ahí pues incluso hay hasta predisposición genética. Algunos de los pacientes pueden tener un antecedente en su familia de los padres con alguna enfermedad, ya sea de la piel o alguna enfermedad que se clasifica dentro de este rubro que se llama atopia, que puede ser o rinitis, o puede ser asma, o puede ser alergia a los alimentos. Sabemos también, y esto me parece como importante mencionar, que las formas que vimos antes, Héctor, son como las formas clásicas. Sin embargo, algunos pacientes tienen estas presentaciones que se conocen como presentaciones atípicas. Y estas presentaciones atípicas cumplen con la característica de ser como de tipo crónico y recurrente. Entonces, algo que merece la pena también mencionar es que, a diferencia de las dermatitis atópicas de tipo clásico, que en la mayoría de las veces van a empezar durante los primeros meses de la vida, en los niños con las formas atípicas muchas veces vemos pacientes, por ejemplo, con asma como antecedente, o rinitis, o alergia a alimentos, y empiezan un poquito más grandes. O sea, son pacientes que a lo mejor este niño tiene 5 años de edad y empieza con estos brotes recurrentes. Cuando nosotros vemos, y esto un poco explicando el tipo de lesión que podemos observar, estas lesiones elevadas no tienen líquido en el interior, son sólidas, que se llaman pápulas, pues vemos estas pápulas de forma recurrente, específicamente a nivel de los codos o a nivel de las rodillas. Son más comunes de verse sobre todo en el verano, y bueno, pues como les decía, estos niños pueden tener antecedente de alergias respiratorias. Entonces la exposición a ciertos alérgenos respiratorios provoca también una exacerbación a nivel de la piel. Hay otra variante que quisiera mencionar, que es que se llama dermatitis plantar. Y quiero mencionarlo porque muchas de las veces, específicamente, pues esto que vemos a nivel de los pies, se confunde mucho con hongos. O sea, se piensa primero como en tiñas de los pies, y entonces muchos de los pacientes pues reciben tratamientos para esto, ¿no? Si bien es importante pues reconocer que pueden asociarse y que a lo mejor algún niño puede tener una tiña de los pies al mismo tiempo que tiene una dermatitis plantar, cuando nosotros vemos esta condición de manera como recurrente, pues podemos pensar en esta variante o en esta forma de dermatitis atópica. Ahora en estos días, específicamente durante tiempos de pandemia, vemos mucho exacerbado dermatitis palmares, que pueden asociarse con dermatitis de contacto por el uso de jabones de manera exagerada o el uso de los geles de tipo antibacterial. Pero pues esta también podría considerarse cuando vemos estas lesiones que son como, se llaman como vesículas con contenido líquido, y con este enrojecimiento y comezón, podemos encontrarnos con esta variante de dermatitis atópica que se llama disidrosis. Esta es otra variante que es común y que se llama eczema numular. El eczema numular, a diferencia de las formas clásicas, son como placas únicas o pueden ser múltiples, pero se presenta como recurrente en el mismo sitio. Entonces, esta es una inflamación que, a diferencia de la dermatitis atópica clásica, muchas veces, si pensamos en cómo tratarlo, que ahorita podemos platicar acerca de cuáles son las opciones de los tratamientos que utilizamos, porque si bien es un proceso inflamatorio, pues esto requiere justo un antiinflamatorio para controlar. Pues muchas de estas variantes de tipo eczema numular, pues por ser redondas, pues en principio también se confunden con las tiñas, pero a diferencia de ellas, pues vemos que está una placa como completamente afectada, no es solo la periferia. Y pues bueno, igual este niño ni contacto tuvo con mascotas, y pues eso casi podría descartar la posibilidad en el caso de tiñas, que en niños es más común que sean transmitidas por animales, ¿no? Entonces, esta forma o variante de eczema numular
pues se comporta como una inflamación recurrente y eso pues nos ayuda a hacer la diferencia. Y si nosotros pudiéramos como revisar completamente a este niño, pues encontraríamos que tiene como otros criterios de dermatitis atópica, en este caso pues la piel seca o tiene otra asociación con otra de las manifestaciones de atopia. ¿Cómo se presentan estos niños? Déjame hacer unas pequeñas pausas. Sí, claro. La dermatitis atópica, cuando vemos al niño prácticamente al lactante con esas mejillas todas resecas, irritadas, yo creo que incluso hasta el póster de las cremas para dermatitis, esa es la clásica, ¿no? ¿Existe esa presentación que sea más común en lactantes y las presentaciones atípicas en niños más grandes o no necesariamente? O sea, puedes tener un niño lactante que no tenga esas mejillas rojas, sino que tenga, por ejemplo, atrás de la rodilla o en los pies, o las presentaciones atípicas son más comunes en niños más grandes. Las presentaciones atípicas definitivamente sí son de niños más grandes, pero hablando de las presentaciones estas de tipo, las últimas, ¿no? La forma papular como esta de los codos o la forma de tipo dermatitis plantar o la disidrosis. El eczema numular no, el eczema numular sí es de niños como más pequeños. La presentación clásica en mejilla sí es muy de lactante, o sea, es muy, muy de lactante. Los niños más grandes, en realidad puedes ver como párpados secos o dermatitis en la zona de los párpados o a veces un poquito como perioral, pero la presentación clásica como eczema de la cara, como las mejillas, es muy, muy de lactante. Un niño escolar, o sea, un niño grande que tenga una presentación atípica, no necesariamente tiene que tener un historial de lactante con problemas de piel, o sea, puede abrir con lesiones atípicas, por decirlo así. Totalmente, eso es algo como muy importante y como diferente. De hecho, en algún momento tuve la oportunidad de hacer una tesis con una de las residentes acerca de esto, porque justo muchas veces esperamos como algo que médicamente se conoce como marcha atópica, es decir, la presentación de alergia, que ya está como aceptado decir alergia a alimentos y luego dermatitis atópica y luego tiene asma y luego rinitis, etcétera. Pero no, pues se ha visto que puede ser como inverso. O sea, algunos niños pueden empezar en la infancia temprana con manifestaciones respiratorias y que posteriormente se presenten estas formas. De hecho, de lo que encontramos y que así también está reportado en la literatura es que estas variantes papulares son de las que más se asocian con síntomas respiratorios y con estas presentaciones como inversas, como al revés, o sea, primero síntomas respiratorios y luego dermatitis papular. Porque te queda la idea de que si tienes un niño grande, dices, oye, pues no tiene historia de que haya tenido problemas de la piel o crónicos de chiquito, como que no se te hace raro de que por qué va a tener una dermatitis atópica tan grande si no tiene antecedentes desde chiquito. Y pues empiezas a buscarle, ¿cómo se llama? Otras causas, ¿no? Pero bueno, no sabía que era tan común Sí. dentro de lo raro, por decirlo así, ¿no? Sí, es posible. Y bueno, ahí como que esto en teoría pues está dado porque también puedes tener como sensibilizaciones, específicamente si quieres buscar pacientes con dermatitis atópica con un componente alérgico importante. Es un paciente que puede tener una sensibilización no necesariamente a través de alimentos, sino que puede ser incluso a través de la piel o por vía respiratoria. O sea, las vías de sensibilización pueden ser como variables. Ok. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué les pasa a estos niños? Pues en principio tienen mucha comezón y bueno, pues el rascado puede ser continuo. De hecho, nosotros dentro de la forma de clasificar dermatitis atópica como leve, moderado, severo, tenemos como diferentes formas de medir. Y hay formas de medir muy estrictas que ayudan como en los estudios científicos, pero básicamente estas están basadas en base a qué tan rojo está, qué tan seco está, si hay algo que se llama como liquenificación, que es como un engrosamiento de la piel, pero también están basados en los síntomas. Entonces, en los síntomas hay como puntajes de
0 a 10, o sea, si el paciente se rasca ocasionalmente, pues sabemos que eso es algo leve en términos prácticos. Si el paciente está en tu consultorio y ocasionalmente se está rascando, pues tú sabes que ese niño seguramente está experimentando comezón durante todo el día, pero luego haces en el interrogatorio ya como muy dirigido si esta comezón está afectando el sueño, pues eso también te habla de la severidad con la que está teniendo la enfermedad, aun cuando no veas lesiones como tan inflamatorias. Si esta enfermedad está afectando el sueño de este paciente, pues eso es algo que debe alertarte acerca de pues el grado de severidad de esta dermatitis atópica, ¿no? Entonces, pues es una evaluación basada en la parte clínica, en cuanto observas como de piel seca o de inflamación, pero también en estas características como son el rascado, que se refleja o no en esta dificultad para dormir en los pacientes. Ok. Igual y desde el punto de vista, entonces si hacemos un repaso, o sea, ¿cuál es el origen de dermatitis atópica? Pues son muchos factores, pero sabemos que básicamente se resumen en factores que son genéticos, porque puedes tener genética como tal, me refiero a que puede haber así como ciertos genes que hacen que tengas como piel seca o que tengas esta predisposición a sensibilización alérgica. Y también se ha visto que hay como esto de que tengas antecedentes familiares, porque a veces los papás dicen, bueno, pero es que ni papá ni mamá tenemos. Ok, bueno, esa parte como genética no me refiero necesariamente, o no nos referimos y no está reportado como tal de que tienes que tener papá o mamá afectados, sino que hay cierta esencia en el niño que hace que tenga esa piel seca. Y de esta manera es como me gusta mucho explicarlo, ¿no? O sea, es que él, así en su esencia, esa piel está seca, aunque papá o mamá no necesariamente lo tengan. Y pues sabemos ahora que cada vez es más frecuente dermatitis atópica y lo que se cree, bueno, pues inclusive pues son todos estos factores ambientales y esta como contaminación. De hecho, es mucho más frecuente que tengamos dermatitis atópica en las ciudades. Y esto también, si profundizamos un poco, va en relación a algo que se llama hipótesis de la higiene. O sea, entre menos expuesto estás a ciertos factores, eso podría hacer que tengas como mayor predisposición a dermatitis. Por otro lado, están estos como defectos de función de barrera de la piel, que clínicamente nosotros los vemos manifestados como piel seca, pero esto va muy en relación a estos genes que codifican para esto, que hace que esa piel esté seca. Y pues hay factores inmunológicos y una parte de los pacientes pues van a tener como manifestaciones alérgicas francas. Algo en relación ya pasando después del origen y si vemos a la parte clínica hacia el tratamiento, me parecía como súper importante aprovechar como este momento y este foro para explicar qué es esto que está en la imagen. Y esta unidad de medida de dedo o fingertip unit, nos referimos a esta cantidad que sale. Si ustedes revisan las cremas con medicamentos, vamos a ver que la salida tiene una medida que es de 5 milímetros. O sea, si nosotros nos fuéramos al tubito aquí y vemos esto mide 5 milímetros. Y si tú lo pones en tu falange distal, en la parte final de tu dedo, eso equivale aproximadamente a 0.5 gramos. Pero esto, ¿para cuánto nos alcanza? Sabemos y se ha medido que te alcanza como para cubrir la superficie de tus 2 palmas de la mano. Entonces, cuando nosotros explicamos, y en esto, volviendo al tema de educación terapéutica, ¿qué cantidad de medicina necesitas? Porque ahorita vamos a mencionar un poquito cuáles son los medicamentos y cómo se resume el tratamiento de la dermatitis atópica. ¿Qué cantidad de medicamento necesito para cubrir tal superficie? Pues esto nos ayuda mucho, porque entonces si tenemos que usar alguno de los antiinflamatorios, específicamente con cortisona o con esteroides, el saber que vas a usar una cantidad pequeña por un tiempo determinado, pues eso nos ayuda a evitar efectos secundarios que pudiéramos tener y preocupaciones que pudiéramos tener con respecto al uso de los medicamentos.
Entonces, esta unidad de medida de dedo, en resumen, es 0.5 gramos. Y pues bueno, que sepamos que esto es como para la superficie de tus 2 palmas de la mano. En cuanto a tratamiento en general, si quisiéramos como resumir, a mí me gusta como resumirlo en A, B, C, D, E. Y A me refiero siempre a los factores ambientales que pudieran detonar un brote, y ahí va desde pues sudoración excesiva, o a lo mejor en el invierno el frío, o si estamos en época de primavera, pues el polen en aquellos niños que puedan tener antecedentes de alergias, que ahí mismo en esa A me voy a recordar y voy a interrogar a los pacientes acerca de alergias. En la B, pues hago como mucho hincapié en el tipo del baño o cómo son las rutinas del baño en los niños con dermatitis atópica. Y bueno, por recomendación así de expertos se sugiere que los baños no sean muy prolongados. A veces esto es un poquito controversial porque, digo, al final los niños pequeños se bañan poco tiempo, pero entonces en esto pudiera surgir la duda de si un niño con dermatitis atópica puede entrar a una alberca, y pues la respuesta es sí puede entrar. O sea, tal vez en ese paciente vas a enfatizar un poco en las medidas de restauración de función de barrera de la piel con algo como más oleoso, más grasoso, inclusive una vaselina o petrolato puro un día antes de que ese paciente va a estar como muy en contacto con el agua, pero pues sí puede hacerlo. Entonces, vamos en el A, factores ambientales y ver si hay factores alérgicos. En la B es el baño, en general es corto, se recomienda que sea como aproximadamente 10 minutos. Y siempre enseñamos a los pacientes a usar como poco jabón. Hay diferentes tipos de jabones. En realidad esto sí vale la pena como mencionar que el jabón de preferencia debe ser con un pH que sea ácido neutro. Sabemos que los jabones comunes, y hablando de jabones comunes en nuestro país, es Palmolive, Camay, Zest, Escudo, tienen un pH de 10. Entonces, tan solo el tipo de jabón, usarlo sobre una superficie de un paciente con dermatitis atópica es ocasionar mayor daño a la función de barrera de la piel, y todas esas sustancias producen un efecto de sensibilización que generaría mucho más inflamación. Entonces, el tipo de jabón que utilices en un paciente con dermatitis atópica sí tiene como esa importancia, ¿no? Actualmente hay incluso algo que se llama Sindets o detergentes sintéticos que, bueno, tienen un pH que es como más ácido, inclusive ni siquiera neutro, es mucho más ácido para estar más equilibrado el pH de la piel y ocasionar como menos piel seca. En la C nos vamos a referir a las cremas, y cremas son dos tipos. Los primeros pues son los de restauración de función de barrera de la piel, que son como cremas humectantes o emolientes, que son términos que se pueden usar de manera común en dermatología. Entonces ustedes ven las presentaciones, dicen emoliente. Bueno, emoliente es algo que al ponerlo sobre la superficie de la piel ayuda a humectar, o algunos como muy nuevos, y que a veces eso puede centrar como en eso de lo que me decías de las compañías y esto, como que cada vez sacan más productos. Hay un tipo de cremas que sí se les ha puesto como una tecnología especial. Y esa tecnología especial es en relación a algo que se ha puesto ahora como restauración de función de barrera de la piel. Y tienen como ciertas como lípidos o grasas que se llaman ceramidas, ácidos grasos libres, que sí se adhieren como mucho más a la piel. De hecho, también así como que se conocen como emolientes inteligentes o restauradores, básicamente como restauradores de función de barrera de la piel. Incluso en las últimas guías europeas para tratamiento de dermatitis atópica en 2019, se refieren a estos emolientes como emolientes plus. Y emoliente plus es un emoliente que dentro de su composición tiene algo que se ha probado que tiene como cierta eficacia antiinflamatoria sin ser propiamente un medicamento. No sé si me explico esto, ¿no? Entonces, hay diferentes marcas de las que están así como dermatológicas que pertenecen a ese tipo de emolientes que se llaman así, restauradores de función de barrera de la piel o emolientes plus. Entonces, pues desafortunadamente no hay como estudios como comparativos así sobre emolientes normales y emolientes plus. Tal vez lo veo como en el día a día desde el punto de vista práctico, un paciente que viene a la consulta con un emoliente normal versus cuando lo pones con un emoliente plus, pareciera mejorar más, pero al final es que es como solo observación, ¿no?
Entonces, y bueno, ellos individualmente, o sea, como en sus observaciones, sí tienen sus pruebas, incluso biopsias, en donde miden estas sustancias, incluso tienen mediciones de citocinas, o sea, me parece como estudios bastante serios, pero no hay comparativos. Entonces, pues esto será algo que más adelante tendrán que hacer, pero sí pareciera que hubiera esta diferencia. En las cremas también. Para la gente que llega a la farmacia, porque eso yo creo que ese es sería como que el consejo básico. Obvio que hay que recordar que estos son una guía, ¿no? O sea, son recomendaciones y pues prácticamente cuando van con un dermatólogo, como van con un médico o algo, pues bueno, les van a dar el nombre, la frecuencia, la cantidad, etcétera, ¿no? Son generalidades las que estás comentando. No, cuando alguien va a la farmacia a comprar un emoliente, pues nomás va a buscar algo que diga emoliente o hay una técnica así o un nombre como que patentado para decir, debo de buscar esto para que la gente que nos escucha, debo de buscar esto que tenga la crema de un emoliente para saber si realmente estoy comprando algo adecuado o no. No existe eso, ¿no? No existe eso, o sea, no está. Okay. No está, no hay algo así particular que pudiéramos señalar, a lo mejor fuera de que son como marcas, no hay algo en particular que pudiéramos señalar. Ok, perfecto. Oye, bueno, ¿y qué cosas no se recomendarían usar? O sea, sabemos que, por ejemplo, no usar un jabón neutro, por ejemplo, ¿no? Esa gente que necesitas emoliente, necesitas humectarlo, necesitas poner en ciertas condiciones la piel, pues bueno, debe de haber algunos productos que a lo mejor hay en el mercado o incluso caseros, etcétera, que no recomendarías que usaran, ¿no? Yo lo único que me sé es que pues el jabón neutro no, eh, pero no sé si hay algo así que dijera, ¿sabes qué? No usen esto porque de plano va a secar más, o por ejemplo bañarlos con coloides o con esos, con manzanilla o alguna otra cosa que dijeras, oye, a lo mejor esto de plano no. Pues digo, principio no quisiera que te quedaras con la idea de que no neutros, porque en realidad es que entre un neutro y un normal así de los comunes que hay en el mercado, que dijimos las marcas así habituales, en realidad preferiría que pudieran en un momento dado un neutro. Okay, y ahí la clave es usar muy poquito, o sea, no ponerle como tanto en todas las superficies, sino pues prácticamente como lo mínimo indispensable, el cuello, las axilas, los pliegues y tal, ¿no? Okay. Por otro lado, cosas que no deberíamos a lo mejor recomendar, pues sí, justo, digo, de lo que comentaste, los baños coloides, pues al contrario, o sea, digo, excepto que si la piel está como muy húmeda, pues a veces se pueden usar, pero por periodos súper cortos los baños coloides. Y, y quizá algo que así me quedaría de que no recomendar, pues son estos tipos de esteroides combinados con otros medicamentos. Es muy común como que a veces si no te queda claro o aún cuando tienes muy claro que es dermatitis atópica, evitar utilizar estos combinados con antibiótico, antihongos y pues una cortisona que además es muy potente, o sea, casi todas las medicinas, o sea, que igual y si podemos decir nombres, no sé, tipo Barmisil, Vicuten, Quadriderm, pues tienen como muchas sustancias, entre ellas pues el antibiótico y el antihongos que no nos servirían de mucho en dermatitis atópica y que además pues un antibiótico puede como causar una sensibilización ahí a través de la piel, o sea, puede ser a la larga algo que no sea como muy bueno por usar esas medicinas que no sirven para dermatitis atópica. Y por otro lado, que la cortisona que tienen es potente. Nosotros en dermatitis atópica, específicamente hablando de niños, no usamos en general las cortisonas como muy potentes. Ok, perfecto. Tal vez también diría, ok, pues no poner así como antibióticos de venta libre que también hay, o sea, estos compuestos que luego son como más como remedios, ¿no? O sea, evitarlos totalmente. Ok. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, digo, igual básicamente en medicamentos, pues podríamos mencionar así de las cremas, las que tienen cortisona y las que no tienen cortisona. Entonces, esto es así como todo un tema con las familias y bueno, pues por eso está esta forma de medir y pues generalmente todo lo que tiene cortisona lo usamos por periodos
que van a ser como muy variables y bueno, y que cada dermatólogo o cada pediatra pues da una indicación específica, pero pues que sepan que también están los que no tienen cortisona y que también los utilizamos mucho en dermatitis atópica. Al Perfecto. final, pues, si vamos como en el ABCDE, pues es educar, ¿qué es esto, no? O sea, yo me quedaría súper contenta de que si en esta conferencia dentro de la parte de educación terapéutica nos quedamos como con estas claves de enfermedad crónica recurrente, cuáles son las características y bueno, cuáles son estas opciones de tratamiento y específicamente que hay formas de medir para que estén tranquilos cuando tuvieran que recibir la recomendación de una medicina que tuviera que ser con cortisona. Entonces, eso pues es así como mi información sobre dermatitis atópica. Ok, Y pues bueno, aquí seguimos con otro tema. ok. Yo creo que este es el de las más comunes después de lactantes, el eritema, la dermatitis del pañal, que este es muy común. Mucha gente lo asocia con el tipo de pañal, que la marca no le cayó y por lo tanto usan otra marca hasta que compran los caros o el más barato y dice que funcionó. Otra gente lo relaciona. Yo soy de la idea, y a lo mejor estoy mal, pero bueno, esto es algo muy personal. Yo por lo general, por lo que he visto, cuando veo un pañal así, la mayoría de las veces asocio con que no les cambiaron el pañal tan seguido, ¿no? Que la gente se enoje o algo. Y me ha pasado muy común. Son mamás, digo, que se enojen o algo, que tienen muchas actividades o no están muy al pendientes. Y yo cuando veo algo ahí empiezo a preguntar, oiga, y son niños que se tardaron en cambiarles el pañal, se los dejaron mucho tiempo, son niños a veces de guardería que pasan cierto tiempo, niños que traen, son 4 o 5 en la casa, o es el último, el más chiquito. Entonces, yo siento que hay una relación de que, por lo que he visto, que mucho tiene que ver, no como causa, pero sí como agravante, que no les cambian el pañal tan seguido. No sé qué tanto puedes platicarnos de esto, pero bueno, esta es una dermatitis del pañal y bueno, hay varias causas. De hecho, o sea, totalmente, o sea, sí es la principal causa el hecho de que se quedó más tiempo en contacto con la orina y con la evacuación o las dos cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que se mantenga esa zona como húmeda y en contacto con esas como sustancias que tiene la orina y que tiene las evacuaciones, que son enzimas, pues son sustancias que lastiman la piel y que producen ese proceso inflamatorio. Esto que decías, así es como súper interesante el tema de lo de las marcas, porque si bien pareciera como no tener como mucha importancia, luego cuando ya está la dermatitis en el área del pañal, sí hay como ciertas marcas que tienen como mayor capacidad de absorción. Ok, Y ahí también, pues vamos a como a los que, o sea, como que la evidencia está muy dada por las mismas compañías, ¿no? Acerca de como su capacidad de absorción, ok. pero sí hay ciertos estudios que internamente hacen estas compañías para demostrar como su capacidad de absorción. Y cuando un niño ya tiene una irritación, el que tú puedas evitar al máximo que esa zona esté húmeda, sí guarda importancia. Pero pues en el día a día podría ser pues que depende mucho como del apego de la mamá al cambio de pañal, que cuando yo recuerdo cuando empecé a estudiar dermatitis del área del pañal y no tenía hijos, desde el punto de vista teórico me iba mucho como que de que lo que está reportado es pues que le cambies cada 2 o 3 horas, que muchas veces, o sea, cuando empiezas a tener a los hijos, pues a veces hasta lo haces más seguido, menos porque depende de la edad de tu hijo, ¿no? O sea, niños chiquitos, pues a lo mejor va a ser mucho más que cada 2 o 3 horas. Y otros factores que pueden influir, que es muy importante y como que cuando lo tengas, como que puedas aumentar como la guardia en qué hacer es si tu paciente, pues por supuesto, tiene diarrea o si le diste un antibiótico, porque sabemos que eso va a aumentar muchas veces el tránsito gastrointestinal y va a hacer que ese paciente tenga más evacuaciones. Entonces, si bien, o sea, como tal, y hablando un poco de prevención, ponerle una crema de barrera puede ser no indispensable, cuando vayas a dar un medicamento, pues, o cuando tu hijo va a tomar un medicamento, pues puedes como adelantarte a proteger esa piel con una de estas cremas que funcionen como barrera. Y bueno, en esta imagen podemos ver, es un niño que apenas está empezando con la dermatitis. Algo que sucede cuando apenas empieza, pues es que generalmente esta zona de los pliegues no se afecta mucho. O sea, sabemos que este niño a lo mejor tiene
pocas horas o apenas fue que empezó con esta irritación en el área del pañal. A diferencia de algunos niños, como vemos en estas imágenes, en que empiezan ya algunos puntitos ahí como lesiones papulares o pustulares que ya están como mucho más extensas y que está afectándose pues ya un poco más en la zona de los pliegues, y que esto es una de las complicaciones más comunes de las dermatitis del área del pañal, que tengas una infección por hongos. Entonces, tener una infección por hongos es una situación común. A veces los papás se alarman mucho cuando hablas de hongos en esta área porque dicen, ¿cómo? En realidad es que saber que Cándida pues es un hongo que forma parte como de nuestra microbiota y de nuestra piel, y que no es algo que adquirieron externamente, sino que estaba ahí, pero bajo ciertas condiciones de humedad y de inflamación, pues se reproduce, ¿no? Entonces esto pues sí requiere que tengan como un manejo muy específico por su médico. Sí, yo creo que como comentario, cuando veas que una rosadura de un pañal tienes 4 o 5 días con cambios seguidos y con las cremas humectantes, piénsale en otra cosa. Las posibilidades de que haya un hongo son un poquito más comunes, ¿no? Entonces, eh, para que acudan. ¿Cómo puedes diferenciar si hubiera alguna bacteria? Porque tampoco podemos estar exentos a que hubiera una bacteria, que eso es común que suceda. Digo, que de repente está rojo, como en estos casos que mencionas, posteriormente ves esos puntitos o ya tienen 4 o 5 días, le están poniendo cremas y no se les quita. Incluso hay gente que usa los esteroides de baja potencia, ¿no? La hidrocortisona, que quizás sea la más común que existe, e incluso se venden sin receta. Pero también no están exentos a que pueda haber una bacteria. ¿Qué tan común es o cómo pudiéramos darnos una idea de que a lo mejor no necesita un medicamento para los ojos, sino por una bacteria? Pues mira, digo, algunas de desde el punto de vista clínico, así orientaciones para pensar en bacterias. Digo, primero en hongos, lo dijiste súper claro, o sea, casi siempre lo pensamos y es como 80% la posibilidad de que si tienes una dermatitis en el área del pañal de más de 72 horas, es casi un hecho que vas a tener hongos, aun cuando no tengas como el cuadro clínico así tan característico. Y para pensar en bacterias, pues bueno, lo que se ha mencionado así es, por un lado, es que no responda después de 72 horas que ya estás con un antihongos. Puedes pensar en bacterias y entonces hacer un cambio tú como médico a un medicamento que sea para bacterias, o por lesiones como muy características de bacterias. O sea, tener, por ejemplo, datos de que esto esté formando como algo que se llama foliculitis, o sea, tener como pústulas características de una infección por bacterias, o tener un impétigo franco, porque sí, un impétigo, que es una infección por bacterias, específicamente por estafilococo, puede empezar en la zona del pañal, pero sería como ampolla, o sea, una lesión de contenido líquido que puede ser como variable y pues que sea como algo clásico de una infección por bacterias, ¿no? Pero Aún sí, así, definitivamente. tampoco recomiendas esos productos que venden, que trae para los hongos, trae un esteroide y trae un antibiótico, ¿no? Cualquiera diría, bueno, es un 3 por 1. Si es una bacteria, pues se lo quito, que es poco probable, traer para los hongos y bueno, trae un esteroide para desinflamar. Eh, por lo que hemos visto y lo que sabemos, no, yo creo que es el peor producto que le pueden decir al dermatólogo, un 3 en 1. Yo lo veo como, aparte que es un esteroide de mucha potencia, tampoco puedes dosificar qué tanto ponerle uno y qué para poner al otro. O sea, te quedas corto a lo mejor en la dosis de uno y te vas a quedar o muy alto en la dosis del otro, ¿no? Entonces, como que veo que los dermatólogos y bueno, también los pediatras hacemos eso, preferimos usar mejor esquemas separadas para poder regular esa frecuencia, ¿no? Esa frecuencia de aplicaciones, ¿no? Sí, totalmente. Digo, como quiera, al final así, tanto antihongos, digo, algunos antibióticos se usan como 3 veces al día, pero los antihongos puedes usarlos 2 veces al día, o sea, no es como necesario ponerlos en cada cambio de pañal. Y bueno, sí, en realidad usar como estos triples esquemas no lo vería como justificado, porque por frecuencia lo más común es que vas a tener un hongo. Y Claro. entonces ponerle un esteroide a un hongo específicamente como cándida es aumentar tus posibilidades de que no responda en muchas ocasiones. Entonces, si la evolución es muy corta,
yo, así, mi recomendación sería, y bueno, pues la recomendación en general es enfocarse en hacer como protección de barrera. O sea, en restaurar a través de estas cremas que son a base de óxido de zinc, básicamente en diferentes porcentajes, y que el objetivo es pues hacer esta restauración de la piel y además protegerla de la agresión que estuviera pasando, ¿no? En caso de, por ejemplo, un niño que tiene diarrea o que si es un niño más grande que está con antibióticos. Entonces, ese sería como el primer paso, pero hacer triple esquema no lo vería como algo muy factible de principio. O sea, mucho más factible empiecen con un antihongos. Oye, una pregunta, dicen que si funciona la maicena o el talco. En algunos pacientes muy específicos, digo, si bien sabemos que el talco y la maicena y esto se ha reportado como que, o se ha dejado de usar por estos como casos de neumonitis, afectación respiratoria, en casos como muy específicos en los que la irritación es en la parte posterior del área del pañal, que lo asociamos como con salpullido o con sudoración, podría ser que en estos casos fuera útil, pero ponerlo como en la zona anterior, preferiría como que quedarnos con la recomendación de las cremas de barrera con óxido de zinc. Sí, porque hay gente que menciona, hacen unas mezclas, ¿no? Ponen Melox o Riopan con talco o con maicena. Creo que pues el efecto quizás de base es secar, ¿no? Digo, quizás el principio, no tanto por lo que tiene, sino más bien por secar. Quiero suponer que si tenemos cosas ya un poquito más estudiadas o más seguras, pues a lo mejor quizás pudiéramos optar por eso, ¿no? Digo, yo creo que digo, el talco no era malo, digo, por cuestión de inhalación, pues ese es el problema, pero como secante no es tan malo, ¿no? Como efecto así de local, ¿no? Incluso he visto pediatras ahora que están usando el hiperiquene para las diarreas. Ya ves que es como tipo arcilla o algo. Hacen sus mezclas para ponerle en las áreas del pañal. Yo creo que por el efecto igual, ¿no? Es un efecto secante, a lo mejor ahí, pero bueno, yo quiero suponer que si hay más cosas más modernas o diseñadas para algo, pues yo creo que pues mejor vete con eso, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, igual en el mercado ya hay disponibles cremas que tienen algo, por ejemplo, de sucralfato, que tienen cobre como pues este posible efecto como antiséptico o antibacterial sin que llegues necesariamente a un antibiótico. Claro, incluso hay Entonces, pues las aguas termales, ¿no? Que también existen, ¿no? Para secar o algo de eso. digo, en cuanto a aguas termales, mucho del efecto del agua termal es esto que platicábamos justo como lo de los emolientes plus. O sea, tiene un efecto antiinflamatorio. Se ha encontrado como que tiene un efecto inhibidor de citocinas. Ok, perfecto. Entonces, ese es el efecto de las aguas termales, ¿no? Y pues por otro lado, a lo mejor se usan y muchas veces los utilizaremos o en dermatología o sea, los pediatras para evitar como el uso de las toallitas húmedas, que ese es otro tema, pues en relación al área del pañal, muchas veces digo, es poco probable como tener alergias como tal, pero pues si la piel ya está como muy lastimada, muchas de estas toallitas van a exacerbar esa irritación. Y bien difícil, porque digo, yo he visto ahora marcas de los supers que están etiquetadas como así, como a base de agua, y entonces como mamá o incluso como pediatra te puedes confiar y te vas a los componentes y muchos de ellos contienen muchas de las sustancias químicas que son como muy alergénicas, entonces, o tienen alcoholes que pueden irritar y están etiquetadas como a base de agua. Entonces, pues a veces es mejor en estas etapas evitarlas. Ok. ¿Okay? Esta es otra dermatitis en el pañal y bueno, muchas veces vemos como estas erosiones en la piel y bueno, pues esto igual depende un poquito del tiempo de la evolución. Vemos también que hay estas lesiones ahí en las ingles, pues esto puede ser también en algunos casos de infecciones por hongos. Ok. Muy bien, pues ahora vemos este otro tema. Los piquetes de insectos. Yo creo que es bien común que digan, doctor, mi hijo es especial porque le pican los moscos y se les hacen unas tortas. Y lo ven así, algo así como si, no sé, como si fueran de sangre azul o algo muy especial. Este,
Y bueno, platícanos un poquito. Sabemos que hay una alergia ahí, una hipersensibilidad a los piquetes de zancudo. Incluso se dice que hasta un 80% de la gente, o sea, para que no se sientan las señoras así como que su hijo es especial, es más común de lo que esperamos. Y bueno, quiero suponer que a eso te vas a referir, ¿no? A los piquetes de zancudo y todas las lesiones que ocasionan. Hay una enfermedad así muy específica que en dermatología se llama así prurigo por insectos. Y prurigo por insectos, luego suena difícil el término porque, pues, ¿a qué te refieres con eso? Pues un poco a que da comezón. Prurito o comezón son sinónimos. Y entonces en prurigo por insectos lo que vemos es justo eso. O sea, de hecho hay quien propone que se llame hipersensibilidad a piquetes de insectos, porque justo es eso. En esto hay una respuesta inmunológica que cuando nosotros vemos una lesión como esta que estoy señalando, que está como muy roja, que para nosotros como desde el punto de vista de descripción como dermatólogo se llama roncha, porque es una lesión que característicamente aparece, que es transitoria y que dura menos de 24 horas, pues hay una respuesta alérgica inmediata. Pero cuando ustedes vean que sus hijos tienen lesiones como múltiples, como en el paciente que vemos aquí en su brazo, vemos estas lesiones que para nosotros se llaman pápulas y que algunas están rascadas. Esta es una de las características de una hipersensibilidad que para nosotros se llama hipersensibilidad tardía. Entonces, estos pacientes parece que se les multiplican las lesiones. O sea, tenemos esta lesión que le acaba de picar ahí el zancudo, pero a este niño que tiene un proceso que se llama así sensibilización, tiene un reconocimiento de que pareciera que ese piquete ya el cuerpo lo empieza a reconocer y entonces en lugar de salirle una sola lesión donde le picó, pues le salen 2 o 3, pero además las que ya tenía a este niño le vuelve a dar comezón. Entonces eso es una respuesta de hipersensibilidad a piquetes de insectos y pues tiene como estas etapas, ¿no? Muchas veces los papás lo que van a observar en estos niños cuando son pequeños, de hecho prurigo por insectos en general como que es más común entre los 2 y los 7 años. ¿Por qué? Pues porque posterior a eso el cuerpo ya no reconoce como tan extraño el piquete. Y lo más común también porque luego aparecen las lesiones como las ronchas tan grandes que los papás piensan en que pudiera ser por un insecto extraño. O sea, a lo mejor fue una araña o a lo mejor fue, digo, que sí podría ser, ¿no? Una pulga o qué es lo que está pasando. Y sabemos que la mayoría de las veces va a ser por zancudos. Entonces, esto es así, o sea, es esta presentación de lesiones como localizadas, pero que hacen esta respuesta a distancia. Entonces, estos niños están prácticamente durante primavera y verano, pero incluso podría prolongarse a épocas en las que ya ni siquiera hay insectos, porque si le pica un insecto aquí y aunque sea otra época del año, todo se vuelve a reactivar por esta como respuesta a distancia. Entonces, algunos niños incluso hacen ampollas, o sea, si la respuesta es como muy grande, pueden llegar a ser esta forma de hipersensibilidad a piquetes de insectos que se llama como prurigo ampolloso, que es como una variante o una forma como más severa de esta hipersensibilidad a los piquetes de insectos. Algunos de estos niños pues pueden tener complicaciones y una de esas complicaciones pues es secundaria a que se rascan tanto y por ahí pues podemos tener específicamente infecciones por bacterias. Entonces aquí lo que queremos señalar es una zona de algo que se llama celulitis y pues esta celulitis puede ser tan grave como ocasionar fiebre y entonces este niño, además de requerir pues antibióticos por vía oral, podría ser en algunos momentos pues una situación que el pediatra tiene que tratar como una emergencia, ¿no? En estos casos, cuando se identifica que hay un niño que tiene un prurigo por insectos, ahí se recomienda el uso de medicamentos tipo antihistamínicos, o nada más con medicamento tópico. Generalmente en estos niños, dentro de las medidas de control de la comezón, sí estaría indicado, considerando la fisiopatología, el uso de antihistamínicos. Raras veces recurrimos a esteroides, porque como es una condición que, al igual como hablamos de dermatitis atópica, que es crónica y recurrente, prurigo por insectos también. De hecho, es súper difícil a veces como de transmitir esto porque le va a pasar este año y a lo mejor le va a pasar el siguiente año o le va a pasar 2 veces en el año
y es una condición recurrente. Entonces, dentro de esto que de nuevo volvemos al término de educación terapéutica de cómo enseñar al paciente a lidiar con su enfermedad, es como explicarle mejor sobre uso de los antihistamínicos por periodos a veces cortos o prolongados, dependiendo la severidad del prurito por insectos, pero sí usamos antihistamínicos. Y por otro lado, No, ¿sí? por la razón de que a lo mejor pacientes que se complicaron, a lo mejor si pudieran haber tomado algún medicamento o algo, a lo mejor esa reacción de hipersensibilidad hubiera sido quizás un poquito menor, que bueno, a veces no se sabe, ¿no? Le digo, se pueden complicar, pero a lo mejor pues para que se atiendan con más prontitud, ¿no? Claro, sí, estaría totalmente, o sea, o está totalmente justificado el uso de los antihistamínicos en la parte de control de la comezón de prurigo por insectos, además de que se usan antiinflamatorios tópicos. Okay. De hecho, tratamos mucho de evitar los antihistamínicos tópicos porque se ha visto que pueden causar como sensibilización, o sea, puedes tener luego una alergia a un antihistamínico tópico, aunque son de uso muy común, pues tratamos como de evitarlos, ¿no? Y okay. Por otro lado, algo que sabemos para prurigo por insectos, pues es la prevención. Pues usar ropa como protección o colocar una red en la cuna o en la carriola, evitar jabones que sean aromatizados o perfumes o aerosoles para el pelo y pues las mallas. A veces inclusive se pueden poner estos como sustancias que puedan ser como repelentes dentro de las habitaciones. E incluso, bueno, aquí quise poner algunas recomendaciones porque esta es una pregunta súper frecuente. O sea, ¿puedo usar repelentes que tengan algunas sustancias químicas en mi hijo? Y pues la respuesta hasta ahora es sí. De hecho, todos están probados a partir de los 2 meses de edad. Sí hay como ciertas recomendaciones. De hecho, son recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría de que no se usen más de 2 veces al día. De hecho, hay algunos que vienen mezclados con protectores, los que no se recomiendan mucho porque pues los protectores solares los tienes que aplicar con mayor frecuencia y los repelentes pues se recomienda que no sea más de 2 veces al día y que más o menos que separes como 6 horas entre aplicaciones. Siempre tratar de evitar de no ponerlos cuando la piel está abierta, o sea, en esos casos es preferible ponerlos como sobre la ropa. Y bueno, pues aquí están algunos de las sustancias más comúnmente utilizadas. Este que se llama DEET, que es todo este nombre que está por aquí, pues es comúnmente el que viene en un repelente muy conocido que es el OFF. Este que está aquí que se llama IR3535 es un repelente que también todos conocemos, que es el de los bebés, que es este verdecito como tipo Johnson. Y Caridin, este se usa como muy poco, sí ha estado en el mercado. De hecho, se supone que es de los más eficaces en cuanto a tiempo de duración. Realmente los repelentes, cuando vemos como su posible eficacia, porque pues es como además muy baja, pues son horas, o sea, duran 4 horas como su efecto, porque pues hacen pruebas a ver que si cuando van a hacer estas pruebas de repelentes, que si se paran los mosquitos ahí en la piel, pues esto es de muy pocas horas. Y de hecho los que son como derivados de plantas, que pues dan como más confianza para muchas de las mamás, pues su efecto es como muy bajo. O sea, todo esto de citronela o los aceites naturales, pues realmente son todavía como menos eficaces, pero bueno, pues estas son algunas de las opciones de los repelentes como una medida de prevención. Entonces, básicamente es controlar la comezón, prevenir y pues tener mucha paciencia porque pues eso es así, no es una enfermedad que es recurrente. Pasamos a este otro tema. Ok, las lesiones en los recién nacidos, la mayoría son los recién nacidos. Puede haber alguna que otra lesión que encontremos un poquito más grande que, pues como menciona, yo quiero suponer que de repente no se notaba y posteriormente fue creciendo. Lo que se me viene a la mente, las terminologías de lunares rojos, malformaciones o anomalías vasculares, o hemangiomas. Si nos puedes decir más o menos cómo puedes diferenciar uno u otro, ¿es lo mismo? ¿Son cuestiones nada más de términos o qué es lo que sucede? Bueno, pues básicamente niños dentro de estas como marcas de nacimiento que son de origen vascular,
los podemos dividir así en dos grupos grandes. Uno es el de las malformaciones vasculares, que malformación vascular es un error en la morfogénesis, es decir, es un vaso que creció como más, vamos a pensar como más flojo, más suelto de lo normal. Y en cambio, los tumores vasculares, que es un término un poco difícil para cuando lo mencionas con los papás, porque tumor suena raro, pero no significa que en el caso de los hemangiomas, que es el tumor vascular más común, sea un cáncer o sea una lesión que va a ser mala. Y de hecho es el tumor vascular más común de la infancia y pues su nombre es hemangioma y son vasos que hacen como cúmulos sobre la superficie de la piel y que pasan por diferentes etapas. Entonces, por eso puse este término de evolución. Si bien hay otros tumores vasculares, pues nos vamos a enfocar un poquito en platicar acerca de los hemangiomas y justo una de las malformaciones vasculares más comunes que vamos a ver en muchos de los niños, de hecho como en 80-90% de los niños, que es algo que se llama mancha salmón. ¿Cómo los podemos diferenciar? Pues los hemangiomas en general no están como tan presentes en el momento del nacimiento. De hecho, esto es al momento del nacimiento, a veces se pueden ver como pequeños rasguñitos, pero se desarrollan rápido. Y justo vamos a ver que hay diferentes tipos de hemangiomas. Este que vemos aquí es un hemangioma que es como superficial. Y se ha encontrado que los hemangiomas superficiales incluso están desarrollados durante las primeras 5 a 7 semanas. Entonces, cuando un hemangioma superficial crece como tan rápido, que ya está demostrado de esta forma, si está en un lugar de riesgo, pues es importante que ese paciente reciba como atención. Y vamos a ver que hay como lugares de riesgo que deben de ser como valorados pronto por algún especialista. Entonces, si hablamos como de cómo se pueden presentar los hemangiomas, y hablamos como de las etapas por las que pasa. Sabemos que un hemangioma crece rápido durante los primeros meses. Vamos a pensar que acaba de desarrollarse como aproximadamente a los 5 y luego llega una etapa de estabilización y luego viene una etapa que se llama como de involución. Sin embargo, pues vamos a ver que hay diferentes tipos y este de nuevo es uno superficial. Cuando se ve así como un bulto de color morado, a esto se le llama hemangioma profundo. Y si tiene como los dos componentes, esta parte como de adentro morada y esta parte superficial que se parece a la de la primera imagen, pues a esto se le llama hemangioma mixto. Este pues se desarrolla muy rápido, en cambio estos dos pues puede darte como más tiempo para poder iniciar el tratamiento, siempre y cuando pues no estén en un lugar de riesgo. Pero bueno, todos estos son hemangiomas y pues pasaron por esas etapas de estar como primero que parecía que no había nada y luego después crecer rápidamente, luego estabilizarse y bueno, si no reciben tratamiento, pues se van a tardar como varios años en desaparecer. Y muchas veces dices, bueno, pues este paciente debe o no recibir tratamiento, pues hay opciones ahora como muy viables sobre el tratamiento y muy seguras y pues dependerá de la localización. Deberá tomar el pediatra o el dermatólogo pediatra la decisión de si ese paciente debe o no recibir tratamiento. Ok, entonces un hemangioma que crece muy rápido, hay que ponerle atención, y un hemangioma que está en un sitio que le llamas de riesgo. Y quiero referir, cuando es de riesgo, pues si está, por ejemplo, en el cuello, el riesgo de que pudiera comprimir o desplazar alguna estructura por donde el niño respira o algo. Eso es para que la gente lo tenga en cuenta, o cerca del ojo que se pueda extender en la cuestión de la visión, etcétera, ¿no? Quiero suponer que más o menos sí. Esa es la intención. Sí, sí, cuando hablamos de sitios de riesgo y así, en resumen, serían los que están como en zonas como los labios, que se puede ulcerar o romper la superficie de la piel muy fácilmente, los que están en la punta de la nariz, porque también tienden a deformar mucho. Algo que está como definido también es si un hemangioma está en la cara, en un lugar que es muy visible, aun cuando la preocupación sea solo estética, pues es una situación importante. O sea, esa piel, si bien viene una etapa que se llama como de involución y ese hemangioma se puede desaparecer con los años, sabemos que más del 60% de los pacientes van a tener como una secuela de esa lesión, que se va a ver una piel como diferente, como distorsionada,
como mucho tejido que sobra, porque justo la piel se va a extender y un poco a mí me gusta a veces explicarlo, es como si inflaras un globo y entre más empieza a inflar con el paso de los meses y no recibe tratamiento ese paciente, pues cuando se regrese va a quedar esa piel mucho más dañada y es un paciente que a lo mejor podrías evitar que después tuviera que someterse a una cirugía estética. Entonces, a veces, si el fin es solo estético, también pues vale la pena. El otro sitio de riesgo es la zona del conducto auditivo. O sea, si un hemangioma está cerca del conducto auditivo, ese paciente debe recibir tratamiento, como lo decías tú, cerca del ojo. Y posiblemente cerca del ojo, aún los más pequeñitos requieren de mucha atención, porque es un hemangioma que si crece y obstruye la línea de la visión. De hecho, son pacientes que valoramos en conjunto con oftalmología, porque puedes tener un riesgo de ambliopía, que es el daño a la visión por falta de como un estímulo visual en ese ojo. Entonces, es muy importante que un hemangioma que está cerca del ojo reciba tratamiento tempranamente. Y bueno, pues hay hemangiomas grandes o que afectan una parte muy grande de la superficie que se llaman segmentarios, que definitivamente se tienen que atender pronto. Y por otro lado, los hemangiomas que estén en la zona de genitales. Y esos también, aunque estén pequeños, si están en la zona de genitales, es importante que sean evaluados porque si crece pronto, ese hemangioma tiene un riesgo muy importante de tener esta complicación que es la más común en los hemangiomas, que es que se ulcere, que se rompa y entonces requieras como otras intervenciones diferentes a las comunes. Ok. Muy bien. Estos pues son hemangiomas que nosotros vemos ahí como superficiales y bueno, pues a lo mejor si está en una zona como la pierna y es de este tipo, pues a lo mejor puedes en un momento dado vigilar y no tratar, ¿no? O sea, podría ser un hemangioma que pudieras considerar que no es de riesgo ni por el tamaño ni por la localización. Y bueno, pues tratamientos de hemangiomas, pues hay tratamientos que son por vía oral. Básicamente usamos unas sustancias que se llaman beta bloqueadores y aunque son sustancias que anteriormente se usaban solo para ciertas enfermedades del corazón, actualmente y desde hace ya más de 10 años están probadas como muy seguras para el tratamiento de hemangiomas. Entonces, el que un paciente tenga un hemangioma y reciba tratamiento, a diferencia de otras épocas en las que solo se usaba cortisona por vía oral, pues ahora disponemos de los beta bloqueadores. Incluso también hay algunos tópicos y estos tratamientos tópicos en algunos hemangiomas que son pequeños, menores a 2 centímetros y si son superficiales, un paciente podría ser tratado con estos beta bloqueadores tópicos. Y bueno, pues aquí está otra de las lesiones vasculares. Esta está presente en muchos de nuestros recién nacidos, posiblemente igual y pues se considera que el 80-90% de los niños pueden tener una de estas manchas vasculares que se llaman como manchas salmón. Y estas pertenecen a las malformaciones vasculares, o sea, este es un vaso que está como más abierto de lo normal y cuando es un capilar, que es un vaso muy chiquitito, esto forma esta malformación que se llama así, malformación vascular capilar. Y bueno, lo que sabemos en la evolución es que tienden a atenuarse mucho conforme los niños crecen. En la zona de la nuca, a diferencia de la zona de la frente, como que persisten un poco más. Son lesiones que pueden estar incluso, que si nos pusiéramos a revisar a todos los adultos, pues posiblemente muchos tengamos una mancha vascular en la zona de la cabeza. Entonces, esto no requiere tratamiento. Algunos que son como muy notorios, cuando el paciente hace esfuerzo, cuando llora, cuando ya es más grande, pueden recibir tratamiento con láser. Y bueno, pues eso igual y vale la pena mencionar que el láser se usa más en las malformaciones vasculares capilares, se usa muy poco en los hemangiomas. En los hemangiomas básicamente se usa cuando ya terminaste el tratamiento de los beta bloqueadores, a veces después inclusive como de los 2 años y medio de edad que ya observaste que se regresaron. Y en estos, pues en casos como muy, muy específicos. Esta es otra mancha vascular que pues igual y está desde el nacimiento, a diferencia del hemangioma, la mancha vascular está desde el primer momento en que nace el bebé. Todas Bueno, estas estos son que mencionas, las malformaciones, ¿hay una edad para decir, sabes qué, se va a quitar o no se va a hacer evidente para el tratamiento con láser o tratas de esperarte lo más el tiempo que puedas?
Realmente la mayoría de las malformaciones vasculares, como estas manchas salmón, después de los 2 años van a ser como poco evidentes. Ok. Y también la coloración, o sea, por ejemplo, digo, igual y no tenemos como imágenes de mancha como tal en vino de Oporto, pero la coloración no es como una coloración rosada, es una coloración mucho, mucho más rojo intenso. Ok. En teoría, anatómicamente no desaparece, porque es una malformación, ¿no? Digo, a lo mejor no se Exacto. hace, o sea, para que la gente tenga en mente eso, o sea, se va a hacer menos evidente, pero no quiere decir que no vaya, que vaya a desaparecer por completo, ¿no? Digo, por si de repente ven que se queda un poquito ahí marcado, como cuando mencionas, oye, hace mucho sol, o suda, o llora, o algo, y se ven un poquito más evidentes, ¿no? Exactamente, justo así como lo explicas, es correcto. O sea, esa lesión ahí va a estar, o sea, es un error de la morfogénesis que va a persistir. Ujú. Ok. Muy bien, estamos ya como que en nuestras últimas lesiones, pero estas nos vamos a mencionar como básicamente como las manchas y las manchas, pues hay como diferentes tipos, ¿no? O sea, hay manchas que pueden ser como con aumento de color o con disminución en el color. Y quizá aquí algo que vale la pena mencionar con esta mancha, que cuando vemos una mancha de color café, justo así como dermatología muy descriptiva, pues lo llamamos así, mancha café con leche. Ok. Y quizá así como tema de estar aislada, pues no tiene ningún significado, no pasa nada. Y quizá aquí la alerta más importante es si ves múltiples manchas. O sea, si nosotros vemos que un niño nació con una mancha, pero pasan los meses y le están saliendo más manchas café, eso para nosotros es una alerta sobre una enfermedad que es una enfermedad que se llama neurofibromatosis y que es una enfermedad genética. Entonces, pues es un tema de alerta para todos nosotros como médicos, ¿no? El ver múltiples manchas café con leche. Y aquí igual y también vemos una mancha café con leche y vemos al lado esta imagen que parece también como una mancha café, un poco los límites si lo ven son como más irregulares. Esto puede pasar así como aislado y esto es un tipo de lunar, o sea, es un nevo o lunar que se llama nevo hipercrómico. Entonces el nevo hipercrómico pues a veces está así como aislado. En este caso, digo, puse esta diapositiva y bueno, específicamente por una mamá que tenía antecedentes de los tíos con cáncer de piel, fíjate, algo que era la preocupación. Digo, no el papá, no la mamá, o sea, no descendientes directos, pero un tío con un cáncer de piel. La verdad es que desconozco exactamente, pero sí le preocupaba que al momento de ver una lesión así, un nevo, dijera, bueno, ¿qué posibilidades hay de que esto se pueda hacer maligno? Si tengo que tener algo pendiente o si lo hace predisponente o algo, ¿no? Fíjate que en realidad es que en este tipo de lunar que es mancha, no hay un potencial de malignidad, nunca, porque en realidad es que aquí justo como que las células que dan el color solo están como aumentadas en el tamaño y como que sueltan mucho pigmento, pero en realidad no hay una multiplicación de células. Entonces, un lunar de este tipo que es como mancha, que no lo puedes tocar, en realidad es que no tiene un potencial, o sea, si vemos desde el punto de vista práctico, de hacerse algo malo. De hecho, no requiere una vigilancia. O sea, un niño que vemos en el consultorio por un lunar de este tipo como nevo hipercrómico, no requiere que le demos un seguimiento, a diferencia de otro tipo de lunares que no tenemos imágenes, que se llaman nevos melanocíticos, que eso sí debemos estar como observando durante la vida, ¿no? Ok, entonces, conclusión, esto es como si le hubieran pasado una brocha de pintura, muy superficial, no debería estresarse la mamá. Y la otra conclusión es que si es una mancha aislada, la verdad es que nos da tranquilidad. Si ven manchas como la de la derecha, varias diseminadas en el cuerpo, quizás eso sí requiere un poquito más de atención y bueno, yo creo que el médico que los va a revisar muy probablemente les va a hacer hincapié de que hay que revisar otros aspectos, porque como les comentaban, a veces las lesiones en la piel son manifestaciones de una enfermedad de base, ¿no? Digo, okay. Perfecto. La otra son las manchas blancas, ¿no? Que ese es bien común. Digo, me acuerdo cuando era estudiante y hace mucho, eran los niños que veías tomando el sol en los cruceros y los veías a los niños de piel un poquito más oscura con las manchas blancas y la gente lo relacionaba con problemas de vitaminas, vitamina D específicamente, problemas de desnutrición.
en algún momento relacionaban con alguna bacteria tipo estreptococo o algo que pudiera estar ahí, estado portador. Y esto es muy común que veamos niños, a ver, no necesariamente con tez blanca o con tez oscura, pero esas manchas que vemos en esta foto. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, pues mira, digo, justo lo dejé como en este orden porque íbamos a hablar un poquito sobre manchas café y manchas blancas, pero es muy común ver esto que se llama pitiriasis alba, que son como estas manchas de piel seca y despigmentada, porque si vemos esta piel está como descamada en niños que pueden estar con dermatitis atópica inclusive o sin dermatitis atópica, o sea, puede ser que tengas pitiriasis alba como algo aislado. Entonces, en la base de por qué sucede está muy relacionada con piel seca y con inflamación. Entonces, si bien igual y cuando se ha estudiado pudiera haber aquí algún exceso como de algunas bacterias, en realidad es un problema como de inflamación que genera como un daño al pigmento, como que altera ese pigmento y produce esa mancha blanca. Entonces, pues dentro de nuestras recomendaciones para un niño que hace manchas blancas, pues es humectación, o sea, tiene que restaurarse esa piel y bueno, pues algunas de las veces usamos algunas medicinas de antiinflamatorios, casi siempre sin cortisona, por algunos periodos de tiempo. Y bueno, usamos protección solar porque si bien no es una mancha por el sol, se va a notar más cuando te expones al sol. O sea, no es que el sol como del todo sea el que provoca la mancha, o sea, es el niño que tiene una piel sensible que hace como esa como piel seca que le genera esta despigmentación. Y entonces si se expone al sol, pues eso hace como más evidente esa mancha blanca, ¿sí? Entonces, pues dentro de las recomendaciones es que pongan un protector solar para evitar que se vea como que se haga menos contraste de la piel. Ok, entonces, el diagnóstico clínico o médico sería una pitiriasis alba. No se sabe la razón por la cual sale específicamente. Hay niños más sensibles, aquellos niños que tienen alguna dermatitis atópica o algún componente inmunológico, pero eso es algo que se ha asociado. El sol no lo ocasiona, pero sí lo hace más evidente. Y si lo hace más evidente, pues bueno, pues las posibilidades de que uses un bloqueador, pues te va a ayudar y quiero suponer que es autolimitado, ¿no? O sea, puede durarle meses y posteriormente se soluciona solo, ¿no? Se puede, digo, como que autolimitar y pues bueno, lo que hacemos, te digo, es como que ayudar como en el proceso de restauración y pues en ocasiones como algo antiinflamatorio, pero sabemos que muchos de los casos se van a autolimitar sin necesidad de usar como muchos medicamentos. Perfecto. Y recurrente, ¿no? De repente hay rachas de que tienen más y de repente menos. Para que la gente no se asuste, que vaya a pensar Sí. que es una enfermedad así, que tengo una enfermedad. Exacto. Es recurrente justo como dermatitis atópica, o sea, el comportamiento es así también y es muy común en la infancia porque pues si lo vemos como asociado a esto de piel seca, va a ser muy raro que tú veas un adolescente con pitiriasis alba. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, este paciente lo Es vemos muy ahí. impactante con pústulas en la cara, ¿no? Digo, eh, siempre ante el diagnóstico de que puede ser por el calor, puede ser un acné, que hay asociaciones de que la mamá sí da pecho por cuestiones hormonales, pasaron a la placenta las hormonas y los niños les salen lesiones así pustulares, muy compatibles con acné. O alguna otra enfermedad. A veces la gente lo relaciona con alergia a la leche o algún componente derivado de la vaca, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Pues mira, justo platicábamos un poco antes de iniciar sobre estos pacientes y bueno, cuando nosotros vemos estas lesiones sobre las mejillas que se ven como puntitos blancos que parecen o recuerdan al acné, en realidad lo asociamos más o hacemos un diagnóstico de una entidad que se llama pustulosis cefálica neonatal. Y esto, pues, a diferencia del acné como verdadero, que pudiera en un momento dado tener como base subyacente ciertas situaciones hormonales, la pustulosis cefálica en realidad se ha asociado como con una colonización por ciertos hongos que forman parte de la piel. De hecho, los mismos que causan la costra láctea o la costra amarilla de los recién nacidos en la cabeza, que es un hongo que se llama malacesia.
Y entonces es una situación que ocurre como en las primeras semanas de la vida, casi siempre entre la cuarta y la sexta semana de la vida de este bebé. Y pues a diferencia del acné, no tiene como puntitos negros. Sí es una situación, puntitos negros me refiero como adolescente que tiene algo que se llama comedones abiertos, que son unos puntitos oscuros, donde está un conducto como abierto, pues estos niños solamente tienen estas lesiones como rojas o como blancas, que se llaman pústulas en general, las más blancas. Entonces, pues es una situación que sabemos que se va a autolimitar. A diferencia de esta otra entidad, que la vemos solamente sobre la nariz, que también se va a autolimitar, que se llama hiperplasia de glándulas sebáceas. Entonces, también en esta entidad se ha asociado mucho de que sí está relacionada a cambios hormonales o a la alimentación al seno materno. En realidad no hay una explicación como en asociación a algún cambio hormonal, sino sabemos que solamente es un crecimiento como transitorio de las glándulas sebáceas a nivel de la nariz, pero que se va a ir autolimitando con el paso de los días. Entonces, ¿crees que el acné del recién nacido, o más bien el acné del lactante está muy sobrediagnosticado? Creo que el acné del lactante está muy sobrediagnosticado, sí, totalmente pensaría que sí, o sea, es menos frecuente y pues incluso en la literatura está difícil porque todo lo que ves dice 20% de los recién nacidos pueden tener acné y en realidad, o sea, muchos de esos no sabemos si en realidad se diagnosticaron en su momento como acné y en realidad eran esta entidad de pustulosis por malacesia. Okay. Y que en realidad es que la nomenclatura como tal y las estadísticas en muchas de las ocasiones se siguen como transmitiendo y en la práctica pudiera decirte que la mayoría de las veces que un paciente viene diagnosticado como acné neonatal, en realidad es una pustulosis cefálica. Perfecto. Muy bien, creo que esta es nuestra última. Y pues es muy común en este tiempo, o sea, de hecho, miliaria, salpullido, sudamina, digo, hay como estas lesiones que parecen como que contienen agua, algunas veces se ven como más rojitas y son muy superficiales. Y bueno, esta es una zona de la frente, pero en realidad miliaria puede estar en toda la superficie corporal. Es muy común, sobre todo en las mamás primerizas que tienden a sobreabrigar mucho a los bebés porque en realidad no sabemos como que cuánto frío tiene un recién nacido. Yo creo que ahí hasta tú nos puedes comentar más, pero sobre qué podemos recomendar a una mamá que tiene un bebé recién nacido sobre cómo ver esto de la temperatura, porque sí es muy común y pues es justo esto, ¿no? Que muchas veces piensan y ponen mucho más capas que lo que ellos como papás están usando. Y esto provoca esta entidad que es muy común, que se llama miliaria o salpullido. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, creo que terminamos casi porque esto es así como ya lo último, a lo mejor se nos ha prolongado ya un poco el tiempo, sí, pero tú nos dices. Sí. No, digo, no sé qué tantas te faltan, pero pues el molusco contagioso, cada vez vemos más, no sé, yo no había visto tanto como ahora, no sé qué está sucediendo, pero hay algo ahí de eso es muy común, digo, nomás es muy común, o sea, realmente molusco es una situación muy común, en realidad es que gran parte de la población lo podría tener y pienso que está muy relacionado como a la mayor, digo, aunque estamos en pandemia, pues que los niños están más en general en clases de natación y no es como tanto que sea como que aparece inmediatamente después de la exposición, sino que tiene un periodo prolongado de incubación. O sea, los pacientes que vemos ahorita con moluscos, pues son de los meses pasados y posiblemente muchos se han como pues multiplicado, a lo mejor la situación de, no sé si es cierto estrés o algo ahí que estuviera generando que el sistema inmune funcionara diferente. En realidad, molusco es de niños sanos y no quisiera como meterme en esos temas. Yo creo que como lo que podemos decir son lesiones que se sienten duritas, así muy duras, que a veces pueden ser muy poquitas y
pues el tratamiento, yo creo que ahí ir con el dermatólogo, hay varios tratamientos de las aceites, las curetas, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que yo creo que hasta la gente ya sabe que es un molusco contagioso, pues tan común que es, como que decir a la comadre, mi hijo tiene molusco, es como decir, ah, sí, el mío también tuvo, y etcétera. Entonces yo creo que es algo así que es sencillo. ¿Qué más tienes? Yo creo que ya no, Aquí están verrugas. unas verrugas, que las verrugas pues también son súper frecuentes y bueno, pues pueden estar en manos o pies. Esta así en general en los pies también pues es muy común y también todos los papás ya saben que se conocen también como ojos de pescado En comúnmente y cuestión de bueno, las verrugas, ¿en tratamiento sigue siendo el nitrógeno líquido o hay un tratamiento alternativo? Porque, bueno, es muy molesto, ¿no? Digo, no sé qué puedas comentarnos de eso. en general, o sea, el principio es con sustancias que básicamente contienen ácidos, ácido salicílico y digo Ok. igual y algún paciente que tiene mucho tiempo de evolución puedes hacer en nitrógeno líquido, pero pudieras en algunos casos empezar solamente con estas sustancias. Ok, entonces hay medicamentos tópicos y hay medicamentos como el nitrógeno líquido. Exacto. Perfecto. ¿Qué más tienes? Tienes el Tenemos una impétigo. infección por bacterias que es súper común, que pues afecta mucho como que esta área de la nariz, igual y pues es muy común en los niños, y pues se ven como estas costras como de color amarillo. En estos pacientes, si está como muy localizado, como en este caso, pues a veces se va a tratar solo con cosas puestas en la piel, pero si está como muy extenso, como en este paciente que está como diseminado, pues tienes que recurrir a consulta y ese paciente muchas veces va a necesitar que le demos algo como por vía oral. En Y cuestión creo del que impético, aquí, nomás recomendarle a la gente, esos niños que se la pasan 2, 3 días con la misma camisa, la misma pijama, no es que sea por cuestiones de higiene, pero sí hay mucho de eso, ¿no? De que si la bacteria se puede quedar ahí en una camisa o en una pijama o algo, y no sé si hay algo de relación en eso. pues se relaciona mucho como con exceso de humedad, por ejemplo, ahorita durante este tiempo que están mucho en la alberca y con el calor y entonces tienes como cierta fricción con la ropa y eso pues hace que esas bacterias que forman parte de nuestra piel ahí se puedan multiplicar y bueno, pues si es un niño con otra enfermedad como dermatitis atópica, mucho más. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Pues estas que son las infecciones por hongos, que aquí pues básicamente podemos ver como lesiones como muy redondas y bueno, pues estos en general en niños está muy relacionado con el contacto con mascotas, a diferencia de los adultos, en niños es lo que más podemos ver como modo de transmisión, ¿no? Y Ok. pues que pueden estar a veces en la cabeza. Y si tú ves que tu hijo tiene una placa de que le falta pelo y tiene escama, pues es muy importante como tener una valoración, porque los hongos en la cabeza pueden dañar el pelo. Entonces, es muy importante que reciba tratamiento. Esta niña tenía en la cabeza y pues tenía estas también aquí en el cuerpo. Y bueno, pues estaba en contacto con un gato que fue que transmitió esta infección por hongos. Perfecto. Entonces, esto requiere como una valoración. Y pues pusimos al final y tú me compartiste estas imágenes de casos como mucho más severos y pues un poco creo que es para finalizar y si quieres comentar Sí, algo la verdad es acerca de que eso. las ronchas siempre es algo que preocupa más si vemos un caso así, ¿no? El típico niño que de repente lo estaban bañando, le iban a cambiar el pañal y le ven ronchas así, ¿no? Y siempre tratamos de hacer como un detective, investigar fiebre, si le da comezón, si está tomando algún medicamento. Este era un niño que hizo una reacción por un medicamento, y a veces no necesariamente es por una alergia, ¿no? Sino a veces hay medicamentos que tienen un efecto así como que raro, y pues acudir, ¿no? Digo, cada vez que ven ronchas o algo, es súper importante que acudan con su médico. Puede ser algo muy sencillo o puede ser la manifestación de algo un poquito más serio. ¿Qué más tienes ahí? Habíamos puesto ahí, ¿Tienes tus sí. finales? Niños que empiezan con lesiones muy chiquitas y de repente se empiezan a extender y de repente uno llama la atención porque esas lesiones como que aparte que se empiezan a extender, empiezan a sentirse inflamatorias, ¿no? Este es un caso de una púrpura trombocitopenia idiopática, que pudiera ser que, bueno, mejor dicho, inició con poquitas lesiones y posteriormente uno ve un cuadro así y a lo mejor es más fácil hacer un diagnóstico. Entonces, hay que dar un seguimiento a las lesiones. A veces es muy fácil cuando ves un cuadro así muy florido, que pues
puedes hacer un diagnóstico un poquito más sencillo a cuando lo ves nada más con 2, 3 ronchitas. Entonces, cuando vean que el cuadro va extendiéndose, o se acompañan de otras manifestaciones, inflama las articulaciones, los pies, hay fiebre, etcétera, no dejen de acudir con el médico. Digo, yo sé que es el mismo caso, que conforme va evolucionando, pues se va inflamando. Cuando vean cosas que no salgan se salgan de lo patrón normal, es acudir. Yo sé que ahorita por la cuestión de la contingencia o algo, pues es muy fácil a lo mejor enviarle una imagen a un pediatra o algo. Y puede ser que sea algo molesto de que, pues oye, es que necesito revisar porque a lo mejor hay lesiones en otras partes que tenemos que valorar, como la boca, los oídos, ver cómo luce, las articulaciones, etcétera. Entonces, sean un poco mesurados en esas consultas. Quizás lo voy a decir en voz de muchos dermatólogos y a lo mejor los dermatólogos no se los van a decir de manera muy directa, pero no les agrada mucho a los dermatólogos que les envíen fotos de lesiones porque aunque pareciera una mancha o una lesión muy sencilla, se requiere un conocimiento y una preparación para poder decir que lo que tú tienes o lo que tiene tu hijo es algo muy sencillo. Entonces, no sean abusivos, por decirlo así. No, puede haber mucha confianza y a lo mejor, oye, es que el doctor es muy buena gente y le voy a mandar una ronchita que le salió, pero sean también conscientes que, bueno, los médicos también necesitan una buena valoración. Si un médico te dice, ve una roncha y te dice, no te preocupes, ponle esta crema, a lo mejor su calidad de atención no es la adecuada y yo creo que ustedes y sus hijos merecen una calidad de atención. Entonces, es lo que yo les pudiera a lo mejor dar como mensaje y a lo mejor en voz de la doctora, comentarles en ese aspecto. Por muy sencillo que sea, traten de valorarle y darle la importancia tanto a su hijo como una manera de respeto a los proveedores de salud, ¿no? ¿Qué más tienes? Los datos de la doctora nos va a poner los datos de su consultora. La doctora Laura Ramos es dermatóloga aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, bueno, en el estado de Nuevo León. Ahorita está en San Pedro Garza García, en México. Esta plática se subirá a nuestro canal de YouTube y en la descripción del video van a estar los datos de la doctora por si la quieren localizar, lo quieren buscar. Es una excelente persona, además de excelente médico y una gran amiga. La verdad es que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Y no sé si quieras decirnos algo antes de que terminemos esta charla. Nada, gracias por todo este tiempo. Gracias a ti, Héctor. Nos prolongamos mucho. Creo que hay mucho de qué hablar y bueno, pues la dermatología pediátrica definitivamente es mi pasión. Me encanta lo que hago y creo que, pues bueno, el hecho de aprender cada vez más y poderlo transmitir, pues también es otra de las cosas que más me gusta y pues en lo que yo pueda apoyarte en este proyecto que tienes, con mucho gusto. No, gracias a ti. La verdad es que te agradezco mucho por el tiempo que estuviste. Sí, el tema es muy largo y qué más quisiera yo platicar más, pero bueno, se nos extendió y tuvimos ahí un problema ahí con el Facebook Live. Esperemos que lo podamos solucionar, pero bueno, afortunadamente tenemos la plática grabada y la podemos compartir con más gente. Pues nos despedimos. Quisiera agradecer a todos los que estuvieron con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en YouTube. Es Technology Project. Y nos vemos la siguiente semana con otra plática y agradecer a todos los que se han sumado en este proyecto. Buenas noches y saludos. Y buenas noches, Laura. Saludos a tu familia. Gracias. Hasta luego, bye. Gracias a todos. Bye.